la necesidad del sacrificio. Ellos ya estaban los profetas, aunque ellos no lo podían percibir claramente, como lo dice en Primera de Pedro. Claro, en Primera de Pedro nos dice esa realidad. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 11 y 12, nos dice, escudriñando, ¿quién? Los profetas que profetizaron de esta gracia, dice el versículo 10, dice, y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En los profetas, antes de llegar Cristo. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Ya anunciaban esto. Isaías anunciaba esa realidad. Y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a estos se les reveló que no eran para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ya había anticipación de esto. La conversación entre estos dos, ¿verdad? Moisés y Elías. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué nos encontramos con movimientos raros dentro de la iglesia? Y este es uno de los textos que nos habla que la vida no termina en el sepulcro. Aquí vemos dos personajes, Moisés y Elías, que ya han pasado, que ya no viven, que ya no están entre los que viven, ¿verdad? Y vemos que muchas veces la filosofía humana y la experiencia de los hombres no aportan nada a la trascendencia de la vida después de la muerte. Pero solo cuando la luz de la revelación divina brilla sobre la incertidumbre terrenal, se produce la seguridad y confianza respecto al destino eterno. O sea que la presencia de Moisés y Elías, que hacía ya cientos de años que habían muerto, sus cuerpos son rodeados de gloria y apuntan al hecho del destino final de que el hombre o la mujer no terminan en el cementerio. Es una blasfemia, una mentira. Dice, no, el cementerio, la palabra cementerio en griego significa dormitorio y ahí está durmiendo. No. Este texto dice que no, tu cuerpo quedará ahí, pero tu espíritu y el alma no va a quedar ahí. Y es más, aquí vemos algo también importante, que son seres conscientes. En el ejemplo de Lázaro lo podemos ver, el ejemplo que puso el Señor Jesús, de Lázaro. O sea que el pasaje no habla de la existencia de la vida más allá del sepulcro, sino de algo sumamente más importante. Enfatiza la vida más allá del sepulcro. Es algo consciente, sin cuerpo, pero es algo consciente. Así que la pregunta que hacía Job en el capítulo 14, versículo 14, cuando dice, si el hombre muriere, volverá a vivir, tiene su respuesta aquí. Pero no dice, sí, volverá a vivir, pues, en el milenio, etc. Bueno, habrá una resurrección del cuerpo, pero en el mismo momento que el creyente y el no creyente pasan y dejan esta vida, hay una eternidad detrás de ellos. O eternidad con Cristo, o eternidad de condenación. Hay muchos que suavizan. No. El cuerpo está inconsciente y está dormido. Moisés y Elías no están dormidos, ¿verdad? Están ahí. Y el Señor también ha hablado sobre esto, no sé. A veces saco este tema porque hace tiempo estaba hablando, pero el mismo Señor, ¿os acordáis? Si miráis un poquito más adelante, en Marcos 12, ¿os acordáis cuando los saduceos vienen y le preguntan sobre la resurrección? ¿Os acordáis? Ellos no creían en la resurrección. Los saduceos eran los que decían, bueno, muerto uno ya, se acabó, ya no hay más. Los saduceos eran así, era su teología, esa era esa. Y le pregunta al Señor, bueno, hubo entre nosotros siete personas y, bueno, hubo entre nosotros un hombre que, ¿cómo era? Vamos a ver si mejor. Dice, hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. En la resurrección, ¿de quién será esposa? El Señor le dice, todos. Necios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán el casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo.
Pero dice, respecto a la resurrección de los muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Estos habían muerto ya. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí tenemos esos dos pasajes bien claros. Cuando alguien venga diciendo, no, el alma duerme ahí, y pues es levantada en el día de la resurrección. Su espíritu ya no está ahí. Su cuerpo va a resucitar. O sea que eso es una enseñanza que en estos días se mueve mucho, ¿verdad? Y bueno, vemos lo que representa Moisés, lo que representa la ley, ¿verdad? Y dice aquí, vemos lo siguiente. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Se estaba bien, ¿verdad? Aquí Pedro no está pensando que ha dejado a sus niños y a su esposa. No, estamos aquí. ¿A qué volver otra vez? Es tanta dulzura la que hay aquí, como la nieve. Es tanta hermosura que están viendo. Pedro dice, ¿por qué? Olvídame de todo lo que me rodea la pena, de todo. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero el texto dice, no sabía lo que estaba hablando. Pedro en este momento no sabía lo que estaba hablando. Estaban como espantados, estaban viendo algo tremendo aquí. Y Pedro dice, oye, vamos a hacer 3 enramadas. Es 3 tabernáculos. 3 tabernáculos. Y fijaros que no es coincidencia. Esta era una referencia indudable a la fiesta de los tabernáculos. Cuando los israelitas caminaban en tiendas, hubo una fiesta. Y justamente, digamos el domingo pasado, y habíamos estudiado, que estaban en el mes séptimo, el mes, lo que nosotros llamamos octubre. Y sabes, en el mes de octubre es el mes de Tisri. Y en el mes de Tisri es la fiesta de los tabernáculos. Así que aquí hay algo en la mente de Pedro. Levíticos habla a los hijos de Israel y dicen, a los 15 días de este mes, el mes de Tisri, hará la solemnidad de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Pero aquí hay algo más. Pedro en este momento refleja, aunque después vendrá el Espíritu Santo y le aclarará muchas cosas, en este momento refleja su creencia, porque ciertamente en el milenio se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto lo encontramos en Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Entonces, para Pedro, estoy diciendo, bueno, el reino está comenzando, el reino acaba de empezar, estamos aquí. Zacarías, capítulo 14, versículo 16, nos hablan que en el milenio se tendrá esta fiesta. No lo está diciendo el hermano Valentín, léelo, ¿verdad? Y todos los que quedaran de las gentes que vinieron contra José subirán de año en año a adorar a Jehová, de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Ya, está ahí, estudiarlo en casa, lo miren. Para Pedro está diciendo, ya estamos en el reino, ya estamos, en su mente cabe todo esto, ¿verdad? Y aquí vemos algo que el escritor dice, pero no sabía lo que decía. No lo aclara, ¿no? No sabía lo que decía. O sea que la palabra de Pedro demuestra de alguna forma insensatez en este momento. No sabía lo que estaba hablando. La sugerencia procede de Pedro. Y en aquel momento no solo carecía de sentido, sino que podíamos caer que era algo pecaminoso en este sentido, el pedir esto, porque se lo está diciendo el Señor. Es cierto que Pedro concedió un valor tan grande a la situación en la que se encontraba que deseaba que se prolongara. Esto es lo que dice aquí. Sin embargo, Pedro no era consciente de la magnitud de sus palabras y su sugerencia al Señor. La oferta de Pedro de ser aceptada, no podía ser aceptada, pero apartaba al Señor del objeto principal. El objeto principal de la primera venida del Señor es el sufrimiento, es la cruz. Después va a venir el reino.
pero el objetivo es ese. Hay un hermano que se llama Alan Wood y dice lo siguiente, y esto es interesante lo que dice este hermano, porque en nuestros días se están moviendo demasiadas cosas, pero el sufrimiento, no, vamos a dejarlo a un lado. Lo que dice este hermano, dice, el monte de la transfiguración siempre es más agradable que el ministerio diario, o que el camino de la cruz, o de negarse a uno mismo, o el de tomar su cruz. La insensatez de Pedro, es evidente, su insistencia era un intento consciente o inconsciente de decir, sacrificio no, aunque después lo va a entender, pero sacrificio no. Hermano, y no es este sentir que vemos en algunos círculos de iglesia, en el cual no me hables más de sacrificio ni negarse a sí mismo. No, hablemos ya más de eso. Pongamos esa música y tengamos ese gozo del alma o gozo de la carne, en el cual vemos tremendas músicas y tremendas cosas, que es elevado que el sentir en la carne, pero el gozo en el espíritu, no tanto, ¿verdad? No tanto. Y no quiero criticar mucho sobre esto, ¿verdad? Pero grandes conciertos de música, con grande humo, que emocionan a la carne. ¿Sabes que en el siglo, hace 2 siglos, lo que emocionaba a la iglesia de Dios es cuando predicadores como Spurgeon y otros hombres de Dios levantaban al pueblo? Y había gozo interior dentro de ellos. No se ve en nuestros días. Por lo tanto, lo que dice este hermano es muy objetivo. No nos gusta ya el sacrificio. Y es bonito estar en la transfiguración, en la cual podemos pedir prosperidad, gozo, alegría. Ya. Y no quiere decirse que el cristiano no esté en gozo. Pero primero hay que negarse a uno mismo. El grano de trigo tiene que morir primero para llevar frutos. Y nos lo repite muchas veces. Como creyentes no nos gusta. Y preferimos aquello que, eleva nuestro sentido. Y hay unción, como comentaba tiempo atrás, ¿no? Salía una persona de este lugar y decía, ¿qué unción hay aquí? ¿Y cómo qué unción? Sí, la música, el humo, ¿qué unción? Uno se reserva, ¿unción de qué? No del Espíritu, no del Espíritu. Por eso el mismo Pedro, en su primera carta, ya nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El Señor ignora la palabra de Pedro, lo podemos ver aquí. Pero al mismo tiempo hay una voz que les envuelve, una nube, y les dice algo. Jesús tiene que enfrentar la cruz. La puerta de entrada en el reino tenía que ser abierta cuando Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, la puerta del reino comenzó, pero es un proceso en el tiempo, en el cual se manifestará, pero es un proceso, pero tiene que entrar por ese consumado es. Los sufrimientos del Mesías preceden a las glorias que vendrán después, y el Señor quiere enseñarles a sus discípulos que no se desanimen, que no se desalienten, porque la gloria viene después. Y eso nos anima a nosotros también, hermano, en medio de las situaciones que tenemos que vivir, quizá injustas. No importa, hermano. La gloria que te espera es hermosa. No te atributas, no te comas la cabeza con aquellas cosas pasajeras que vemos en nuestros días. Y en el versículo 7 dice, la gloria de Dios se manifiesta en la nube. Y siempre que vemos nube en la Biblia, a veces nosotros dicen nube, inmediatamente ya viene a nuestra mente que la nube, sí, pero es un hebraísmo. La nube, cuando habla la Biblia de la nube, es algo más que esa gas donde va agua, es la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento se venía, decía que la gloria del Señor se asentaba y siempre lo representaba con una nube.
Algunos versículos de ellos, por ejemplo, en Éxodo 16, 10, dice: y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová que apareció en una nube. Es un hebraísmo, nube es la gloria de él, manifiesta de una forma visible. En Éxodo 24, 16 dice: la gloria apareció en el Sinaí y la nube los cubrió por 6 días. Y hay una cantidad de referencias a lo que es la nube. Estudialo en casa y te vas a dar cuenta que habla de la gloria de Dios y siempre se representa en una nube. Dice en Números 9, versículo 19 al 15, dice: el día en que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo, la gloria de Jehová cubrió el tabernáculo del testimonio. Y así continuamente la nube lo cubría, una nube los dirigía, y una columna de fuego los alumbraba. El fuego y la nube son sentidos de la gloria de Dios, de la gloria de Él, que descansaba en ese lugar. Y esto es hermoso también, porque el Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, lo vemos en Hechos 1:9, dice: y habiendo hecho estas cosas, viendo los cielos, fue alzado en una nube, en su gloria, porque él es el Hijo de la gloria. Fue lanzado en una nube y le recibió y fue quitado de sus ojos. ¿Por qué? Porque los hombres no podemos ver por mucho tiempo la gloria de Dios, ¿verdad? Que nos envuelva, aunque hay momentos en nuestras vidas que podemos sentirlo como ellos lo sintieron, ¿verdad? Y ahora, fijaros que desde esa nube se oye de nuevo algo importante. Desde esa nube se dice: este es mi Hijo amado, oídle. Y tuvo que ser tremendo, porque Pedro abre su boca y dice: Señor, vamos a quedarnos aquí. Pero hay una nube que les envuelve, los llena de temor en el sentido no de miedo, sino reverencia lo que están viendo. Y el Padre contesta. La sugerencia de Pedro es dejar un lado, porque está dada de acuerdo a su insensatez, ¿verdad? Y de alguna forma, bueno, es lo que le sale. Pedro siempre es el hombre que habla, ¿verdad? Pero es escogido por el Señor y siempre dice alguna cosa. Mejor es callarse algunas veces. Bueno, pero Pedro, su forma de ser es esa. Pero el Padre contesta y dice: oídle. ¿A quién? A Él. Oídle a Él. Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, oídle. Importante. Ellos tendrían que oírle. Pasa la visión y ven a Jesús solo, y el Señor. Quedaron de alguna forma impresionados. Desciende con ellos, versículo 9, y les manda que no lo digan a nadie, hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Pero fijaros, el versículo 10 dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Das cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, cuando habla de la resurrección de los muertos, no lo entiende. No sé si aquí ha pasado. En ciertas ocasiones, cuando he comentado esto con compañeros de trabajo, me dice: Valentín está rayado. Claro que sí. Yo me tengo que enfadar. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo concibe. El creyente está rayado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no se pueden concebir las cosas espirituales de acuerdo al conocimiento humano. Son reveladas de lo alto. No te avergüences de que la gente te diga: está rayado por esto. No te avergüences. No te avergüences, porque está rayado en una realidad. Los que están rayados son ellos, que van a condenación. No te avergüences, ni de la burla tampoco. Pero también no echemos perlas a los cerdos. Dicen: no sea que nos devoren. Bueno, es un término que la Escritura usa, ¿no? Usemos siempre las cosas del Señor con sabiduría, con sabiduría de Él. Ellos dicen: ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y aquí una pregunta interesante, ¿verdad? Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Y fijaros, no siempre, y esto hermano quiero que te des cuenta, no siempre el Señor está en contra de los escribas, está en contra de las actitudes y las motivaciones que tienen ellos, pero no siempre está en contra. ¿Por qué? Porque algunos de ellos lo único que decían y escribían era la palabra de Dios en algunos momentos. Por eso el Señor dice, respondió él y le dijo, Elías a la verdad vendrá primero, como dicen, tienen razón los escribas. Lo que te están enseñando en la sinagoga en cuanto a esto, tienen razón. Jesús dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. El Señor le está diciendo, ¿estáis haciendo esta pregunta? Sí, Elías va a venir primero, antes de que venga el Hijo del Hombre. Pero no te olvides que el Hijo del Hombre tiene que pasar, vuelvo a repetirlo, tiene que padecer mucho y que sea tenido en nada. Que sea tenido en nada. No pueden concebir ellos, ¿verdad? Hemos visto la gloria de Él ahora. Que no sea tenido en nada. No pueden entender. Ahora, aquí hay algo interesante, versículo 3. Y hay mucho escrito sobre esto. Y no debemos de perdernos en las concepciones teológicas de los hermanos, aunque está bien en mirar algunas cosas, pero la Escritura debe apoyar todo lo que nos dice aquí. Porque aquí dice, pero yo digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. El Mateo dice que entendieron que era Juan el Bautista. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que Elías era Juan el Bautista? No hasta tal punto, hermano. Y tenemos que mirar esto. Voy a quedar un tiempito con esto para aclarar esto. ¿Verdad? Es algo que es interesante. Da la referencia directa, los escribas tienen razón, pero hay un evento que ha ocurrido. No es que Juan el Bautista sea Elías, sino que en cierta forma Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Vino con el espíritu, de la misma forma que Elías. ¿Por qué decimos que Juan el Bautista no era Elías en persona? Porque si tú te fijas en lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 21, cuando los fariseos le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú Elías? Y Juan el Bautista dice, no. No. Léelo, hermano. Juan, capítulo 1, versículo 21. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaron, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿tú quién eres? Una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, Juan el Bautista vino de alguna forma con el espíritu de Elías, con la forma de arrepentimiento. Si vayamos a Malaquías, nos vamos a dar cuenta de esta realidad. En Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Es bueno que tengamos esto bien clarito, porque a veces hay cosas que... En Malaquías capítulo 4, primeramente en el capítulo 3 habla de la voz que clama en el desierto, aunque de alguna forma Juan el Bautista cumplió con ese cometido. Y esa voz fue la misma voz que Elías para el arrepentimiento al pueblo. Y aquí en Malaquías capítulo 4, fijaros lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Claro que yo quiero que abras tu Biblia. Hermano, abre la Biblia en Malaquías. Quiero que abráis la Biblia en Malaquías y que lo leáis, ¿verdad? En Malaquías capítulo 4. Dice aquí lo siguiente. Capítulo 4, versículo 4. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Creemos con todo el corazón
que este versículo 6 de Malaquías nos está hablando, de alguna forma, del testimonio de Juan el Bautista, que es el que vuelve el corazón de los padres para los hijos. Es el testimonio que tuvo él en el bautismo de Juan. Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Las enseñanzas que se tenían para preparar el camino del Señor. Así que el arrepentimiento, en ese sentido, Juan Bautista, en ese sentido, es el Elías que dice Jesús aquí, porque prepara el camino, dije, para volver el corazón de los padres hasta los hijos. Pero hay una cosa profética que hasta el año 2016, que yo sepa, y mi saber es muy corto, todavía no se ha cumplido. Antes de que venga el Señor Jesús en su segunda venida, tiene que venir Elías. ¿Para qué? Para volver el corazón de los hijos hacia los padres. Quiere decirse, el retorno a la palabra de Dios, a las sendas antiguas, a la palabra encarnada del Mesías. Y es el ministerio que va a tener este Elías. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cuándo? Antes de que él venga. Y en el libro de Apocalipsis vemos que hay dos testigos, ¿os acordáis? Antes de que el Señor venga por segunda vez, hay dos testigos, ¿os acordáis? Uno de ellos es Elías, es el ministerio de volver el corazón de los hijos a los padres. Y si tú te fijas hoy en la iglesia del Señor, como hemos mencionado hace unos momenticos, los hijos deben de volver ¿a qué? A los fundamentos de nuestra fe. Por eso, hermanos que nos precedieron en la fe, Escuerdo y otros hermanos, tenemos que volver a esto. Tenemos que volver a los principios del Evangelio, porque la iglesia se está volviendo ahí, yo qué sé. Y en el mundo de Israel igual. Israel tiene que volver ¿a dónde? A los padres, a los patriarcas. Por eso se ha enviado Elías. Elías va a venir para hacer volver a ese pueblo, a los padres, a la fe de los patriarcas, porque andan haciendo cualquier cosa. El judaísmo, muchas veces, a veces ni leen lo que es la palabra de Dios. Leen el escrito de los sabios, pero no la Torá, no la palabra. Y alguien tiene que venir de parte de Dios antes de que venga el Mesías por segunda vez para que convierta el corazón de los hijos a los padres. Y en la iglesia del Señor tiene que mandar, Señor, siervos para que vuelvan los hijos a los principios del Evangelio que se están perdiendo. Dios mandará hombres en ese sentido. Pero hay un acontecimiento profético. Elías va a venir antes de que el Señor venga. Esto no me lo estoy inventando yo, hermano. Es una doctrina que tiene la iglesia. Elías vendrá antes de que él venga. ¿Estará ya aquí? No lo sabemos. Pero él va a venir antes de que él venga. Estudiémoslo otro día un poquito más de cerca esto. O sea que, resumiendo, el propósito principal de este evento de la transfiguración tiene que ser entendido bajo el contexto de todo el libro, ¿verdad? El reino. Y se ha mencionado muchas veces el reino de Dios. En el libro de Marcos, cantidad de veces, a predicar el reino de Dios. Se ha mencionado mucho esto. Bueno, la realidad de un reino futuro queda aclarada en este hecho. No se preocupen tanto. Ustedes, está diciendo el Señor, este hecho que han visto ustedes habla de ese establecimiento del reino, pero que todavía no ha tenido su efecto. Pero no se desesperen, porque va a venir. Y esto fue algo hermoso para los apóstoles y para nuestros primeros hermanos en los primeros siglos. Fue hermoso, ¿verdad? Tiene un significado tremendo en la vida de ellos, ¿verdad? Ahora, para ti y para mí, en la época que vivimos del 2016, ¿qué sentido tiene la transfiguración? Para ti y para mí, mañana vamos al trabajo o que mañana tenemos que hacer unos pagos o qué sé yo. Situaciones que no... ¿Qué sentido puedo sacarle? Mucho, hermano. Mucho. Mucho, ¿verdad? Estamos viviendo en una época tan difícil
que estamos volviendo y tenemos que dar gracias a Dios por esta visión que está escrita aquí. A veces nos vemos tentados, y esto hay que ser sincero, a veces nos vemos tan tentados como a tirar la toalla, ¿verdad? Sobre todo aquello cuando se ministra en las cosas de Dios, es como diciendo, estoy cansado ya de todo esto. ¿Sabes qué te digo una buena noticia? Cuanto más fiel seas al Señor, más situaciones contrarias te van a venir. Pero la victoria es segura. La victoria es segura. El servicio a Cristo, a veces la cruz, las aflicciones, todo esto a veces tiene desgaste. Y hoy es más difícil que cuando nuestros hermanos morían como mártires. Hoy el creyente verdadero en Cristo Jesús tiene que ser un ser sufrido. Y cuando digo ser sufrido, no quiere decir que me den todas, no. Que tenga aguante en las situaciones que le van a vivir. En un mundo injusto te van a venir las injusticias, pero tú, mi hermano, tienes que ser sufrido. Y yo tenemos que ser sufrido. Sufrido en el sentido de decir, ay, mira, ¿qué vamos a hacer? No, eso no es el sufrimiento, sino tener aguante, tener paciencia, soportar con paciencia. Porque eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí. Eso es lo que quiere el Señor de mí. Amar el Evangelio, vamos a ser menos considerados, menos apreciados. Cada día van a tener pruebas duras en nuestras vidas. A ver dónde está tu fidelidad. El Señor nos prueba. En la medida, hermanos, que seamos fieles, tenemos que escuchar la voz de quién. El Señor en la nube dice, a Él oíste. ¿A quién? Al Señor, no a Pedro. No a Pedro. A Él oíste. ¿Por qué? Porque si oyes a Pedro, te lleva a un camino que no es. Y hoy en nuestros días hay muchos Pedros, ¿verdad? En el día de las comunicaciones. Así que la gran cuestión que todos nos interesa no es tanto averiguar lo que los hombres dicen, o lo que los gobiernos hacen, o la injusticia que hay a nuestro alrededor. Esa no es nuestro asunto principal. Ese es nuestro asunto principal. O lo que los ministros dicen, o lo que los concilios acuerdan. No, están ahí. El único cometido que tenemos que tener tú y yo es escuchar la voz de Él. ¿De quién? Del Señor. El Señor dice, mis ovejas, hay un pasaje en la Escritura que dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y ellas me conocen a mí. Y yo les daré vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Hemos estado estudiando dónde ponemos nuestro oído. ¿Dónde ponemos nuestro oído? En las cosas de Dios, en las cosas de Él. Porque eso es lo que nos va a alimentar. Bueno, feliz de aquel cristiano, de aquel creyente